Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Muy buenas tardes. Después de más de 3 meses y 3.000 folios de instrucción, la magistrada Carmen Rodríguez Medel admite que tiene que dar carpetazo a la causa abierta contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, que tuvo que prestar declaración como imputado el pasado lunes. Concluye que no existen indicios para considerar que cometió ningún delito por no haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo. Alfonso Gea. Archivo provisional al confirmar la jueza de que no hay indicios suficientes de actuación delictiva en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno de Madrid. Carmen Rodríguez Medel cierra la investigación porque ha quedado acreditado que el delegado del Gobierno en la capital no tuvo conocimiento técnico, objetivo y cierto del riesgo para la salud que podía ser el desarrollo de las manifestaciones. Dice la magistrada que Franco Pardo no recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular. Por cierto, nadie pidió la suspensión de las manifestaciones. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron en su momento, hasta en 2 ocasiones, el sobreseimiento de esta causa que incorporó, recordemos, los polémicos informes de la Guardia Civil y del perito forense, que concluyó que el Gobierno ya conocía el riesgo del virus porque se había manifestado a través de una amplia difusión de la enfermedad. Estamos además muy pendientes de la comparecencia de un momento a otro de Moncloa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para anunciar las decisiones del Gobierno sobre la desescalada. La Comunidad de Madrid quiere ahora pisar el freno. Su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado en la Asamblea que la próxima semana pedirán pasar a la fase 3 y no a la nueva normalidad para controlar los movimientos de las personas. Seguimos mejorando de forma sustancial en los aspectos sanitarios de esta crisis, lo que nos va a permitir solicitar el próximo lunes el pase de fase 3 para poder entrar en fase 3 el próximo 22 de junio. La Comunidad de Madrid es una de las que, tal y como les contamos hoy aquí en la cadena SER, no atendió la orden del Gobierno para separar a los ancianos en residencias en función de su estado sanitario para evitar contagios, lo que sin duda, María Lurido, habría evitado muchos fallecimientos. Ni el Gobierno de Ayuso ni las otras comunidades autónomas más golpeadas vigilaron que se cumpliera esa primera orden de sanidad del día 21 de marzo que obligaba a separar a los mayores en 4 grupos en las residencias, centros, muchos de ellos que no tenían espacio suficiente para un aislamiento tan estricto. Tampoco las dotaron de pruebas diagnósticas ni del material de protección para los trabajadores, según fuentes del sector que insisten en que las residencias se enfrentaron solas al drama de la pandemia pese a los avisos a las administraciones. Sobre las residencias, la SER les puede avanzar a esta hora datos sobre las actas de la Policía Municipal de Madrid en visitas a algunos centros, como falta de medios humanos y materiales, desamparos. Los agentes se encontraron incluso con un anciano fallecido, Elena Jiménez. En esos días críticos se encuentran con que el 15 de abril en la residencia de Santa Teresa y San José está aún el cuerpo de un residente fallecido a las 8:30 de la mañana del día anterior. En otro centro, la directora le cuenta a la policía que los equipos de protección son escasos y los reutilizan, desinfectándolos con agua y lejía, y una llamada de auxilio más clara, que necesitaban sanitarios, enfermeros, médicos, auxiliares de geriatría, concentradores de oxígeno para los residentes y el tratamiento pautado contra el coronavirus que se seguía en los hospitales. En otro centro les pasa igual. Les habían pedido al hospital concentradores de oxígeno sin tener respuesta. En ese caso, la directora le dijo a la policía que se sentían en situación de desamparo por parte de las instituciones públicas porque lo único que habían obtenido era material donado y en otras residencias no eran capaces de saber si tenían contagiados porque no habían podido hacer test. Todo esto pasaba entre el 31 de marzo y el 15 de abril. La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, confirma que ha dado negativo la persona sospechosa de coronavirus, por lo que se había decidido de cerrar de forma cautelar el colegio de los jesuitas de San Sebastián. Ese caso es negativo. ¿Abrir el colegio? Habiendo un caso negativo, realmente le quiero decir que tiene que haber normalidad absoluta. El caso no ha llegado a confirmarse y tenemos ya el resultado. Hora 14.
Pues acaba de comenzar en el Palacio de la Moncloa esa rueda de prensa del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y de Fernando Simón, que está hablando en este momento. Escuchamos a Simón. Casos sospechosos semanales a los cuales se le hace PCR entre un 93 y un 90% según las comunidades autónomas, pero son unas cifras muy altas que además van incrementándose, siendo ya muy altas, aún así se van incrementando progresivamente. Todo esto nos permite pensar que estamos en una situación muy controlada y por lo tanto valorar cambios de fase en las diferentes comunidades autónomas que van solicitándolo. En este periodo, en esta última semana, ha habido solicitudes por parte de Castilla-La Mancha, que ha solicitado el paso de fase de Toledo, Ciudad Real y Albacete, y estas provincias pasan las tres a la fase 3. Como pueden observar en el mapa, ya están en blanco las 5 provincias de Castilla-La Mancha, pero se mantiene la unidad territorial de provincia para la movilidad. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León pasan a la fase 3 las provincias de Burgos, Palencia, León, Zamora y Valladolid, y las otras 4 provincias, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria, se mantienen en la fase 2. También en esta comunidad autónoma la unidad territorial sigue siendo la provincia y por lo tanto la movilidad entre ellas, salvo para las situaciones que ya están previstas, no se modifica. Pues está empezando a anunciar los cambios que van a incluir que Galicia será la primera comunidad de nuestro país que pasará a partir del próximo lunes a la situación de nueva normalidad, tal y como había solicitado el gobierno que preside el popular Alberto Núñez Feijóo. Son las 2 de la tarde y 6 minutos. ¡Hey! Me alegra saber que estás bien, que te has tomado en serio las medidas de protección en tu trabajo. Mascarilla, distancia de seguridad... En fin, quería darte las gracias por entender que la prevención es cosa de todos. Las medidas de prevención de riesgos laborales te ayudan a prevenir el COVID-19. Infórmate en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.